Continuamos con la actividad 2, que corresponde a la mesa de trabajo. Es desde la evaluación y construcción de aprendizajes de laboratorio de exploraciones audiovisuales, LEA, sexualidad y representaciones de la violencia en medios audiovisuales, arte y exploración corporal desde los feminismos, repercusiones del lenguaje cinematográfico en la construcción de la identidad. Y vamos a dar inicio en esta mesa de trabajo con la presentación de Norma Angélica González Jaime, egresada de la licenciatura en Psicología Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional. Ha colaborado como asistente de investigación en 2 proyectos financiados por la UPN y forma parte del equipo de trabajo del Laboratorio de Exploraciones Audiovisuales 2023. Hola, muchas gracias por asistir a esta mesa de trabajo. Bueno, mi intervención va acompañada a la información que ya nos proporcionó la doctora Areli y específicamente a la evaluación de este proyecto, ¿no? Si bien y a lo largo de nuestra historia académica, incluso a veces también en la misma universidad, muchas veces vemos a la evaluación, ¿no? Lo asociamos simplemente a los exámenes o los trabajos finales que aplicamos, ¿no? Sin embargo, ya cuando vamos teorizando y más nosotros dentro de las ciencias educativas, pues nos percatamos que la evaluación es algo muchísimo más, ¿no? Y al ser un proyecto educativo y que tiene la intención de continuar en los posteriores años, pues es imprescindible, ¿no? Pensar en la evaluación con el fin de mejorar este proyecto educativo. Antes de empezar con algunos puntos que voy a describir de este proceso evaluativo que hemos llevado a cabo desde que inició el proyecto hasta ahorita, que todavía continuamos en eso, me gustaría darles introducción, ¿no? Bajo qué concepción estamos entendiendo la evaluación. Y para ello me quise basar en este ejemplo de la película de Ratatouille, de Remy y Ego, ¿no? Donde vemos a Remy como este pequeño cocinero que siempre busca mejorar, ¿no? Va probando cada cosa que hace, pero su intención es mejorar. Mientras que Ego prueba la comida bajo una intención de hacer una crítica, de calificar. Nuestra concepción de evaluación entonces se va más hacia este personaje, ¿no? Hacia Remy. Es decir, hacia una evaluación formativa. En el sentido en que, sí, en primera instancia, ver si alcanzamos los objetivos establecidos inicialmente del laboratorio y también del proyecto de investigación, pero más allá de eso es la reflexión y el conocimiento de cómo las chicas y los chicos que estuvieron inscritos en el LEA concibieron estos temas de placer, de violencia, de identidad, del cuerpo principalmente. Es más eso, ¿no? Vemos a una evaluación como una investigación. Y por lo tanto, si vamos con esta intención de mejorar, pues la transformación es imprescindible, ¿no? Ya sea cómo vemos la transformación, no sé, desde las posturas, por ejemplo, de Vygotsky, con la reconstrucción de los esquemas culturales, o si lo quieren ver, no sé, también desde el lado de Piaget, con la reconstrucción de los esquemas cognitivos, pues vamos más hacia eso, ¿no? A reconstruir los métodos, las estrategias, las técnicas que aplicamos para que también sea un aprendizaje significativo, ¿no? En las chicas y los chicos que estén en este laboratorio. Entonces, como les explicaba, al ver a la evaluación como un proceso, lo fuimos desarrollando desde el inicio, ¿no? O sea, desde la evaluación inicial o diagnóstica, antes de empezar el laboratorio, la evaluación formativa, es decir, durante todo este transcurso de junio que llevamos a cabo el laboratorio, y una evaluación final que realizamos y que, bueno, todavía pretendemos, ¿no?, ahondar un poquito más en algunos puntos. En este caso, la evaluación inicial la llevamos a cabo, sí en primera instancia con el diagnóstico que mencionó la doctora Areli, pero también para las personas aspirantes
en un formato de carta de motivos, donde, bueno, no solamente nos explicaban sus intereses o expectativas, sino también les hacíamos algunas preguntas en referencia a los audiovisuales, por ejemplo, que más les marcaron en su concepción de amor, de violencia, que vieron en la niñez, ¿no? O sea, algunos datos que nos arrojaran información importante también para ver qué tipo de audiovisuales íbamos a presentar en el laboratorio, porque eso era importante, tenían que ser contextualizados al consumo de las chicas y los chicos de la universidad. Entonces, principalmente estos fueron nuestros dos instrumentos, y en el caso de las cartas de motivos pudimos clasificar esos intereses o expectativas en tres áreas, ¿no? O sea, aquellos intereses relacionados a los contenidos temáticos que proporcionábamos, que era identidad, placer, violencia y mitos en torno al cuerpo. Como segunda parte, aquellos intereses por el trabajo con los audiovisuales y finalmente con el trabajo con las artes, ¿no? Y en este caso había algunos comentarios en esta parte de los contenidos temáticos de principalmente, ¿no? O sea, construir nuevos significados en torno a estos temas, pero también dejar de verlos como tabú, ¿no? Dentro de los escenarios educativos. Y bueno, también desarrollar una empatía, es decir, bueno, una chica lo mencionó, una empatía hacia aceptar, pero también hacia conocer aquellas diversidades que muchas veces ignoramos o no queremos contemplar. Y el desarrollo profesional, ¿no? En el caso del audiovisual, pues sí, ¿no? O sea, vivir diferentes experiencias viendo los audiovisuales, o sea, no tanto como en un consumo, sino como lo decía hace rato la doctora Areli, desde un plano de análisis y reflexión. Y bueno, también, ¿no? El impulso hacia la creatividad, que es algo esencial, y las emociones y sentimientos. Es decir, que aquí vemos ya como ciertos intereses también enfocados hacia la importancia de la sensorialidad. Y bueno, en el caso de las artes, profundizar, ¿no? En la experiencia estética, cómo se puede desarrollar esta experiencia en los escenarios educativos, y bueno, más si buscamos cierta significatividad o sentido en lo que aprendan las y los estudiantes, pues bueno, una forma puede ser, ¿no? Mediante la experiencia estética. Y continuando con la evaluación inicial, como les comentaba, les preguntamos, ¿no? Algunos audiovisuales. Esto está así de forma general, y principalmente las películas que mencionaron que más les dio sentido para el amor fue las películas de Disney. De hecho, creo que fue todas las chicas, de verdad, que mencionaron que estas películas, o sea, tanto que vieron en su infancia, pero que también fueron un medio para construir su concepción de amor romántico. También cuando tuvimos esa información, pues obviamente también, ¿no? Entre nosotras vimos las películas, hicimos análisis del lenguaje audiovisual para identificar estas, digamos, como categorías temáticas, y como bien dijo la doctora Areli, la que más predominó fue la del amor romántico. Y bueno, principalmente películas en donde veíamos, ¿no? Roles de mujeres, donde las veíamos pasivas, tranquilas, con el interés de ser deseadas, queridas. Y bueno, eso también se complementó un poco con la información del diagnóstico. Y bueno, también, ¿no? Las películas en torno a la violencia, donde mencionaron principalmente La Naranja Mecánica, que también cabe precisar que fue la película que más se mencionó en el diagnóstico. Y bueno, otros ejemplos, ¿no? De Preciosa, historias cruzadas audiovisuales, donde vemos, pues sí, una violencia hacia la mujer. Y en el caso de la evaluación formativa, bueno, principalmente nuestros instrumentos para llevar a cabo este proceso fue la observación participativa. Estuvimos realizando formatos de observación y bueno, también el análisis, ¿no? De lo que veíamos, de lo que capturábamos, y los portafolios.
En este caso, con las chicas y los chicos llevamos como una técnica similar al portafolio, donde ellos en una carpeta de Drive iban subiendo sus trabajos, sus actividades, todo lo que hacíamos, ¿no? Para que también ellas y ellos vieran su progreso dentro del laboratorio. Y bueno, estos puntos que se mencionan en esta diapositiva son algunos de los comentarios principales que vimos en el transcurso del laboratorio. Por ejemplo, en la primera semana, que fue en torno a la identidad, pero especialmente hacia la condición de género, una persona mencionó que a través de la experiencia de una amiga decía, bueno, es que yo me catalogo como lesbiana, no me gustan los hombres, sin embargo a veces tengo esa necesidad, ¿no? Por parecerles atractiva. Entonces, ese tipo de comentarios fueron dando pauta a la reflexión de cómo la condición de género está muy presente y de hecho va desarrollándose y englobándose hacia el placer, hacia la violencia y bueno, hacia el cuerpo sexuado, ¿no? Y como lo mencionaba anteriormente, también con los audiovisuales que llegábamos a ver en las sesiones. En el tema del placer también, ¿no? Muchas chicas ponían en cuestión de que socialmente se aprueba el placer dentro del género masculino, pero hacia la mujer es diferente, ¿no? Incluso, como bien lo decía una chica al inicio, se podría ver como un tema tabú. Las chicas y también los chicos, ¿no? También estaban muy inmersos en esta discusión sobre la cosificación, que finalmente es uno de los elementos esenciales que está antes de la violencia. Bueno, también ahí aparece cosificación en la violencia, el tema de la jerarquía de poder, y bueno, cómo estos tres temas nos llevaron a esta discusión del cuerpo sexuado, ¿no? Y los mitos que se han construido en torno a este cuerpo sexuado, es decir, y bueno, principalmente en las mujeres, porque la mayoría eran chicas las que estuvieron en el laboratorio, mitos aquellos relacionados con la delgadez, principalmente, ¿no? Verlos como cuerpos que maternan. Y en el caso de la evaluación final, les hicimos un formulario de Google para, bueno, en primera instancia saber cuáles eran sus comentarios en torno al laboratorio, pero bueno, también a lo que aprendieron y también hacia una autoevaluación de ellas y ellos mismos, ¿no? Y como datos importantes, pues encontramos, ¿no? Que el 85.7% consideraron que los conocimientos que construyeron en este laboratorio les han ayudado a aplicarlos en otros entornos educativos, ¿no? No solamente en la escuela. Y bueno, que también ha favorecido en su desarrollo profesional, pero también personal. Otro dato es de que el 71.42%, ahí me falta el porciento, considera que sí hubo un cambio, ¿no? En sus concepciones iniciales. Incluso para nosotras sí nos fue muy interesante y creo que también hasta cierto punto gratificador que uno de los chicos que participó dijera, gracias a este laboratorio me llegó el interés, ¿no? Por conocer más sobre los temas de género. En las consideraciones finales, en términos generales de lo que pudimos ver a lo largo de este proceso, es que finalmente sí hay un interés, ¿no? En primera instancia por la comunidad universitaria de reflexionar en torno a estos temas, en torno a la violencia de género, hacia cómo conciben su cuerpo y bueno, principalmente un interés, ¿no? A poner también en análisis el cuerpo en los procesos educativos y bueno, también en su vida personal, ¿no? Y que, bueno, todos estos temas también parten de una condición de género. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Angie, por tu presentación. Continuamos con la siguiente presentación de la compañera Diana Chiabel Rodríguez Ramírez, egresada de la licenciatura también de Psicología Educativa,
quien actualmente forma parte del equipo de asistentes de investigación en el proyecto Aprendizajes de las experiencias acerca de la corporeidad y la corporalidad a partir de la significación de los cuerpos sexuados en el cine. Adelante, Kiara. Gracias. Gracias, Raquel. Buen día a todos. Bueno, yo les estaré hablando un poco sobre las repercusiones del lenguaje cinematográfico en la construcción de la identidad. Y pues bueno, cuando se habla de la identidad, estamos acostumbrados a pensar en las diferencias que hay entre unos y otros, pero que es construida en la representación. En ese sentido, el hecho de que el cine esté lleno de estas, sería absurdo o es absurdo creer que lo que hacemos, decimos, sentimos o percibimos no está manipulado por lo que vemos y escuchamos de sus contenidos. Desde luego que lo está, pero en parte, porque también somos lo que aprendemos en la interacción con las personas que nos rodean e integran nuestros círculos sociales. Ahora bien, con respecto a los contenidos, es decir, las películas, creo que todos y todas hemos visto por lo menos alguna vez una película en la que se le ve a la mujer desempeñar un papel secundario, ¿no? Como si estuviéramos destinadas a interpretar personajes con poca participación en las historias y no tuviéramos nada que decir. Incluso pareciera que somos el género idóneo para representar roles inferiores, con poco poder de decisión en el discurso y estar nada más de adorno, ¿no? El cine, al igual que otros medios audiovisuales, pretende reflejar las realidades sociales en las que estamos inmersos e inmersas, pero al momento que las construye, fabrica subjetividades. Se aprovecha de sus aspectos narrativos como la trama, la historia, los personajes, los espacios y tiempos para moldear nuestros modos de pensar las sociedades, de ensamblar y desensamblar criterios y normas en que producen distintos puntos de vista que a partir de ellos son narrados, somos narrados y otros son narrados, ¿no? Bueno, creo que es un fenómeno que desde que somos niños se puede ver el impacto que el cine ocasiona en diferentes procesos, entre ellos la construcción de una identidad. Pues es que antes de pertenecer a LEA, yo me dediqué a investigar la influencia que provoca los personajes en las identidades infantiles, y con lo que me encontré fue que efectivamente intervienen en sus intereses, en sus inquietudes, con respecto a sus aspectos físicos, habilidades, capacidades, estados de ánimo y experiencias, ¿no? ¿Qué es lo que solemos ver cuando somos niños y niñas? Pues películas de princesas y superhéroes, ¿no? Como lo mencionaba anteriormente mi compañera Angélica. ¿Y qué es lo que nos enseñan? Pues a las niñas que un príncipe azul nos rescate, ¿no? O ser amables, ser delicadas, ser cariñosas. Y a los niños, por el otro lado, ser fuertes, valientes, inteligentes, intrépidos, ¿no? Pero creo que las películas de superhéroes invitan a los niños a ser fríos, a que no deben llorar, a que deben ser, o sea, se deben mostrar, ¿no? con fuerza, con valentía, y creo que también los impulsan o más bien les dicen cómo resolver los problemas, ¿no? Como la violencia más bien como una solución a los problemas. Entonces, creo que se necesitan más espacios como LEA para reflexionar sobre las prácticas con las que nos relacionamos y seguimos haciéndolo, profundizar en las características, en las consecuencias sobre la violencia de género. Creo yo que las infancias son instrumentos que proyectan muchos comportamientos que los niños van aprendiendo y van replicando y van creciendo y así es como creen que se deben solucionar los problemas, ¿no? Entonces, creo que el cine sí transmite desigualdad de género, pero también creo que tiene las herramientas necesarias para que se fomente una igualdad de género. Espero que me entiendan. Y creo que de mi parte sería todo.
Les pido que vayan tomando nota sobre las preguntas que se acercan después de la última ponencia, que es de la compañera Ivonne Berenice Martínez Barrón, pedagoga por la UNAM, estudiante de la licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica de la UPN, cofundadora de la colectiva feminista MIJA. Actualmente participa como becaria en el proyecto de aprendizaje de las experiencias acerca de la corporeidad y corporalidad a partir de la significación de los cuerpos sexuados en el cine. Hola a todas y a todos. Bueno, el por qué dejamos esta parte de la ponencia al último es porque viene a darle como cierre, como redondear el devenir del LEA, ¿no? Nosotras vemos a los feminismos como una alternativa de análisis del discurso, más allá de esta cuestión que puede ser de la carga política, que definitivamente la tiene, ¿no? Del activismo social, etcétera, que lo está y está muy presente. Hay otra parte que es la que nos toca a nosotros, que es la parte de la academia, ¿no? La parte de la teoría y la parte de cómo a través de esto podemos dar respuesta a ciertas problemáticas socioeducativas que están presentes. Tanto en la investigación que está desarrollando la doctora, como las que han desarrollado mis compañeras a nivel tesis, e incluso la mía, pues precisamente son los feminismos una de las partes que articula o que nos da la posibilidad de articular varios discursos de diferentes índoles, como sociológicas, también políticas, psicológicas, y creo que las categorías que los feminismos nos sugieren para analizar las cosas son categorías que son muy útiles prácticamente para cualquier tipo de proyecto educativo. Yo les voy a platicar brevemente sobre estos temas. Empezaríamos hablando del por qué relacionar a las artes o al arte y a las mujeres, ¿no? Y bueno, todo surge con esta onda de que la mujer ha tenido un papel pasivo durante la historia del arte a la vista. No quiere decir que realmente haya tenido un papel pasivo, quiere decir que la historia ha sido contada predominantemente por los hombres, luego entonces se cree que no había suficientes artistas, sino que habíamos muchas musas. Y esto es porque desde la historia súper antigua de las civilizaciones, ¿no? Pensemos en Egipto, pensemos en Grecia, pensemos en Roma, se nos ha quitado un poco este poder de formar parte de la vida pública y se nos ha relegado al espacio privado, en donde se nos confieren estas tareas, digámosle, de cuidados de los otros, para que los hombres puedan, en unos inicios, pues desarrollar la guerra y los imperios, y ahora, pues desarrollar los imperios, pero desde la parte económica, ¿no? Entonces, las mujeres hemos sido como, de alguna manera decía Chiavet, como personajes secundarios, no solo en el cine, sino en todas las artes. Entonces, nos toca de pronto, desde ciertas categorías, comenzar a darnos ese papel de sujeto y no de objeto, ¿no? Aquí habría que hacer una identificación entre dos tipos de estética, ¿no? La estética femenina versus la estética feminista. La estética feminista pues, nos va a colocar precisamente como sujetos y no como objetos. La estética femenina nos va a colocar de forma contraria, ¿no? Es como esta que está, la femenina es esta que está caracterizada por todo lo sutil, lo dulce, lo suave, todo lo bello que podemos ser, que además no quiere decir que no lo seamos. La onda es que solamente se nos han conferido ese tipo de características, ¿no? Y entonces de pronto surgen por ahí algunas irreverentes que dicen, o sea, sí tenemos todo eso, pero también está la parte de la estética feminista, ¿no? En la que te dice, o sea, tienes voto, tienes voz, tienes un discurso y puedes cuestionártelo todo, absolutamente todo, ¿no? Y empieza a surgir de alguna manera el arte feminista como una lucha para reapropiarnos de este discurso de las mujeres también formando parte de los movimientos sociales, de las significaciones culturales y demás, ¿no? Y entonces surge esta onda de empezar junto con sociólogos, que también hay que decirlo, hombres, o sea, no es como que esté completamente peleada esta onda,
que empiezan a decir, o sea, sí, pero hay lenguaje simbólico, o sea, sí, pero hay discursos ocultos, y las feministas dicen, o sea, sí, pero de todos modos para las mujeres está todavía más cañón, porque además ni siquiera tenemos como mucho chance de nombrarlo, ¿no? Entonces, hay algunas aportaciones que hace directamente el feminismo o los feminismos al arte como tal, ¿no? Y por eso es que de pronto de ahí lo podemos jalar hacia la parte educativa, porque no están peleados, de hecho son completamente dignos compañeros de trabajo, los feminismos y las artes y el análisis socioeducativo, ¿no? Los feminismos nos proponen básicamente, bueno, muchas categorías de análisis, pero estas 4 son las que a mí más me gustaría resaltar, que además son las que las grandes pensadoras han precisamente marcado, que es que a todo lo que veamos le pongamos la categoría de género, etnicidad, sexualidad y clase social. Si a todo lo que nosotros hacemos, vemos y pensamos le ponemos estas categorías, entonces nos da un resultado como muchísimo más fructífero cuando analizamos los discursos que estamos replicando, porque recordemos que muchos de los discursos que replicamos, pues no es como que lo hagamos ni elegida ni conscientemente, sino que lo estamos haciendo solamente desde replicar este paradigma en el que estamos inmersos y que cuestionarlo de pronto resulta hasta, no sé, infructífero o incómodo, pero justamente el trabajo de los feminismos es incomodar a todo el que se deje y a todo el que no se deje. Entonces, es una de las mayores herramientas que utilizamos para analizar el arte, no solo para producirlo, ¿no? Sino para analizar también todo el que ya se ha hecho y abocarnos desde ahí, jalarlo hacia la construcción de identidades, porque justamente el arte es algo que nos permite ver cómo se han construido las identidades a lo largo del tiempo, cómo se han construido específicamente las identidades femeninas y cómo se pueden redimensionar estos roles sociales que se nos han conferido a través de ¿qué? Pues de representaciones no hegemónicas, es decir, todo esto que se sale de la norma, todo esto que es contestatario al poder en turno, que es todo lo que todos somos, ¿no? Porque básicamente nadie es estereotípico, pero todos estamos tratando de serlo de alguna manera. La parte que más nos acompañó durante el laboratorio y todo este proceso de investigación individual y también el colectivo que hacemos en compañía de la profesora Arely, ha sido esta categoría del cuerpo como territorio, entendiendo que el cuerpo es este primer espacio que tenemos de significación, de lucha, pero también de apropiación, ¿no? Y que eso es de las pocas cosas que no nos pueden quitar tan fácilmente, porque al final de cuentas, pues es el que te acompaña para todo. Y justamente esta categoría, sin que realmente fuera algo que se le dijera a los chicos participantes del laboratorio, creo que fue la que más permeó sus concepciones. La mayoría de participantes trabajaron a través de recuperar como esta idea que tenían de su propio cuerpo y de su identidad y afianzarse y sentirse más tranquilos, tranquilas y a gusto con quienes son y como son, como sea que sean, justamente politizando su propio cuerpo, ¿no? Y no hubo necesidad a lo mejor de darles 350 horas de teoría para que ellos fueran capaces de retomar estas cuestiones teóricas y aplicarlas a algo como una experiencia estética. Y bueno, pues creo que yo sería todo, solamente me gustaría como hacer la sugerencia de engarzarlo con el concepto que les mencionaron al principio tanto la doctora como Angélica del cuerpo sexuado, ¿no? Que tenemos que tener esta conciencia de que queramos o no queramos, hay categorías históricas que nos atraviesan y es siempre momento y prudente que podamos darles una ligera vuelta de tuerca, una a la vez, hasta que sea esta una oportunidad para vivir la vida de una forma menos violenta
y no necesariamente viendo al feminismo como esta onda de luchar hombres contra mujeres o tratar de que ellos no existan, sino que incluso desde los feminismos se les pueda no dar, porque no es nuestra chamba dárselas, pero sí ponerlas sobre la mesa y que ellos solitos las tomen para reeducarse. Una de las cosas más valiosas del Laboratorio de Exploraciones Audiovisuales fue que creo que quienes más trabajaron con la reconstrucción de sus identidades fueron precisamente los hombres, ¿no? Porque estaban envueltos por un 80% de mujeres, no me acuerdo qué porcentaje era, y les tocaba echarse todos los comentarios de las chicas y callar, ¿no? Y decir, o sea, sí, pero no, pero ¿por qué? Y a la siguiente clase los escuchabas participando y expresando como cosas que iban comprendiendo sin que ninguna de nosotras se hubiera detenido a hacerles la tarea de explicarles, sino ellos, al escuchar la experiencia y la exploración ajena, poder hacer esta concatenación entre lo que las compañeras viven y sienten y el papel privilegiado que ellos portan sin pedirlo. Entonces, bueno, pues espero que nuestra participación les haya sido de utilidad. Les devuelvo la palabra. Muchas gracias, Ivonne. Gracias a las ponentes. Vamos a la ronda de preguntas. ¿Quién quiere participar? Yo lo que quería preguntar es, a partir de todo eso que han investigado, que han adquirido, ¿cómo podrían cambiar esa perspectiva que hablamos desde el inicio, o sea, desde las películas, todo esto que nos permea, cómo se podría, pues, modificar? Pues es en lo cotidiano. Tampoco podemos ponernos en el papel, decía, de satanizar, ¿no? Y no vamos a ver nada y apaga la tele, sino más bien brindar herramientas, primero para tomar conciencia de que los medios no son en sí mismos, sino a partir de posicionamientos ante el mundo, ¿no? Y esos posicionamientos tienen que ver con intereses, tienen que ver con intereses no solamente económicos, sino políticos, sociales y sobre todo éticos. Vemos a los medios de comunicación privados, concesionados, que no quieren alinearse, por ejemplo, a las prácticas del Ombudsman, no quieren alinearse a las prácticas que justo se están determinando para abrirle espacio a los consumidores y a las consumidoras. Ninguno. Son los medios públicos los que apenas están abriendo para problematizar, ¿no? O sea, ¿por qué cierto? Estoy pensando en Canal 11, estoy pensando en TV UNAM. Bueno, TV UNAM desgraciadamente se pone a repetir catálogos, casi ya no hay producción. Pensemos sobre todo en Canal 11, en Canal 22, todos estos canales que tienen que ver con televisión metropolitana, etcétera, donde hay espacios donde la gente puede replicar y decir cierto contenido me hizo sentir incómodo por esto, y justo ahí es donde podemos replicar, en dar estas herramientas para reconocer a partir de todo esto que está como contenido de los medios, e insisto, no los medios en sí mismos, para poder justo posicionarse frente a esos contenidos, ¿no? Y decir, bueno, eso me afecta, pero ¿por qué me afecta y cómo lo puedo nombrar? Es más o menos como este discurso que ustedes traen mucho de la educación de las emociones, ¿no? La educación de las emociones la ven como esta posibilidad de darte cuenta de qué emoción es la que me habita y cómo puedo posicionarme frente al otro. Pasa lo mismo acá. Tenemos justo estas herramientas que convergen en habilidades, pensando sociocomunicativas, ¿no? En donde tendríamos que aprender a posicionarnos a partir de la apropiación del mismo audiovisual, ¿no? De colocar una cámara, en el caso de las mujeres, colocar una cámara siempre en picado, ¿no? Para manejar el rol de sumisión, o posicionar una cámara de contrapicado hacia un hombre para determinar el poderío, el empoderamiento que tiene, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo,
ahorita en un promedio, y esto también lo referimos en el diagnóstico, en un promedio de los chicos y las chicas que contestaron era entre 8 y 11 años que tuvieron acceso a audiovisuales con contenido sexual. Actualmente se está bajando, ¿no?, el promedio de edad. Hay chicos y chicas desde 5 a 6 años que ya están accediendo a contenido sexual explícito, a eso me refiero. Y no se le brindan nombrar esas, más bien herramientas para nombrar eso que están viendo y no lo normalicen, ¿no? No estamos teniendo estas herramientas fijadas para determinar tipos de género y cuáles son los emplazamientos de cámara. Y los reproducimos. Y yo lo veo perfecto en sus clases, por ejemplo, de comunicación educativa. Veo perfectamente cuando están haciendo audiovisuales que los están ocupando. Y no tienen la teoría, pero los están ocupando desde la praxis. La cuestión allí es de que ya hay un modelo construido, ya hay un esquema cultural, y creo que todos ustedes son especialistas en eso. Y creo allí, justo cuando dices, bueno, ¿cómo hacerle? Primero, no satanizar a los medios, sino reconocer quiénes están detrás de los medios y desde, insisto, y bueno, justo decía que a ver con la intervención que hizo en educación preescolar, estar interviniendo desde la práctica escolar, ¿no? Insistentemente desde la práctica escolar, que no están naturalizadas esas formas de emplazar en la cámara, ¿no?, que son resultado de convenciones culturales, que son resultado de prácticas por representar al cuerpo, ¿no?, prácticas que se han hecho desde más allá del Renacimiento, ¿no?, donde se ha problematizado cómo vamos a representar el cuerpo y qué es lo que queremos dar a entender con esa representación del cuerpo. También tendríamos que pensar en la cosificación de los cuerpos. Tendríamos que pensar entonces desde el cuerpo sexual, ¿no? Todo implica hacia un cuerpo sexual. Por ejemplo, sexting o uso de las cámaras desde teléfono para transmitir en redes sociodigitales, ¿no? Donde, bueno, yo he visto cómo están conviviendo chicos y chicas, y de verdad no es satanizar, pero traen la cámara todo el tiempo y están transmitiendo cuerpos y están transmitiendo prácticas hasta de cambiarse atuendos, a ver cómo me queda esto, y lo transmiten en vivo. Y no se trata de decir ocultemos el cuerpo, sino de asumir que somos cuerpos sexuados, que tenemos placer, pero que también vivimos en un esquema de violencia y que empoderarnos como cuerpos sexuados nos puede ayudar a replicar y a discutir esas violencias simbólicas, ¿no? Y eso es un tema muy fuerte. ¿Y por qué digo que hay que replicarlo desde las escuelas? Porque justo, y me acuerdo mucho de la investigación de que, a ver, mucho de lo que van aprendiendo los niños y las niñas desde pequeños viene desde la convivencia con los papás y las mamás, desde la facilitación del teléfono sin supervisión, ¿no?, hasta el tipo de narrativas en el que están involucradas, involucrados, y que tienen que ver con esta asociación de la figura paterna, la figura materna y sus roles, o sea, no en sí mismos, sino a partir de sus roles sociales, que sería en esta cuestión de su identidad de género, pero también de su condición de género, ¿no? Ahí está la situación. Creo que por ahí respondería a tu pregunta. Hola, buenos días, tardes a todos. Bueno, yo tengo una duda o pregunta. Ante ser participante de LEA, creo y me siento hasta con un beneficio de haber resignificado y comprendido estos nuevos temas y términos, y a mí me gustaría saber qué otras estrategias se estarían llevando a cabo en los espacios educativos, o no solo en los espacios educativos, para que las demás personas
hagamos conciencia sobre el cuerpo como tal y los términos que vimos y obtuvimos en el curso, porque pues lo sigo pensando y creo y me siento muy afortunada porque por el espacio en el que estamos logramos ver estos temas, pero no en todos los espacios se logra ver, no se llega a visibilizar, y a veces siento que parte, ahora lo veo, en las redes sociales ha sido muy importante, sin embargo siento que a veces se le pierde la objetividad. No es como que marquemos, ¿no? Pero sí logremos visibilizar y hacer conciencia de cómo culturalmente y socialmente estamos siendo vistos las mujeres y los hombres, y cómo nosotros con los pequeños podríamos no llegar a intervenir, pero sí pues hacerles, no, va a sonar muy pequeño, muy tonto, pero a veces estamos en el mundo bien adultocéntrico, y creemos que nada más no, o sea que no, cuando en realidad son unas esponjitas y todo lo van a absorber, ¿no? Entonces creo que sí sería muy padre que, no sé qué estrategias haya o cómo podríamos hacerlo para intervenirlos desde con personas muy pequeñitas. Bueno, no con muy pequeñitas, pero sí. Sí, creo que ahorita escucho a todo y creo que es como bien complicado esta parte de que pues, los niños justo se enfrentan como a muchos estímulos, ¿no? Ahorita estamos frente a una tecnología impresionante y me doy cuenta porque, en mi familia pues somos como muchas, somos muchas niñas y es muy complicado, es muy complicado porque justamente esta parte, ¿no? De tantos estímulos, de esa libertad, ¿no? De poder ver, porque antes creo que solamente era como pues la convivencia entre el juego, ¿no? Y salían y todo, pero ahora pues ya redes sociales, la tele, videojuegos, pues se llenan y se empapan de todas estas cosas que pues influyen, ¿no? Justamente su crecimiento y en su idea. Y iba justo a lo de la compañera, que quería nada más como justo poder rescatar eso, y de esto de laboratorio, de parte de su experiencia de ustedes, ¿qué herramientas nos podrían brindar, qué han aprendido, que podamos llevarlo a cabo desde casa? O sea, sí creo que me gustaría como rescatar esa parte y poder replicarlo, ¿no? Buenas tardes. Bueno, ahorita escuchando también los comentarios de qué herramientas, también me gustaría preguntar esta contraparte. Dentro de este mismo laboratorio, ¿qué obstáculos o qué fue lo más difícil a lo que se tuvieron que enfrentar dentro de todo este proceso de esta investigación? Esa sería mi pregunta. A mí me gustaría platicarles primero que justo una de las ideas del LEA es que la profesora tiene muchas ganas de que se replique a todo tipo de nivel escolar y a todo tipo de educación formal, informal, no formal, ¿no? Y creo que a pesar de que todas y todos aquí podemos pertenecer a carreras distintas, todos tenemos chance de hacer intervención educativa, aunque no sea como tal tu objeto de la práctica, ¿no? En mi caso personal, yo modifiqué justamente el objetivo de mi carrera profesional a partir de entrar al LEA. Incluso modifiqué mi tema de tesis, enfocándolo precisamente a identidad corporal en alumnos de primaria. Y creo que la parte que más nos toca hacer es esta de visibilizar que los niños y niñas son sujetos igual que todos los adultos, ¿no? Y viven su sexualidad, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, y la parte más importante, les demos o no les demos herramientas. O sea, sucede, está sucediendo. El asunto es qué tanto nos hacemos como de la vista gorda y qué tanto nos vamos, en el caso de los profesionales de la educación, como por la tangente, ¿no? Tratando de evitar estos temas que están, pues francamente, bien cañones de abordar,
por toda la carga que puede tener tanto ética como moral al llevarlo ya a la práctica, ¿no? Pero creo que si se hace desde una postura bien honesta, bien respetuosa de la individualidad de los chicos y chicas, se pueden lograr cosas bien chulas. Ejemplo, que justo es de lo que va mi tesis, yo creo que no se nos brinda el espacio para que construyamos nuestra identidad, ni la identidad normal, menos la corporal, ¿no? De forma consciente. No sé hasta qué edad empezamos con la identidad, creo yo por ahí de la adolescencia que estamos, ahorita nos dice que la edad, pero creo que realmente se nos olvida que eso lo estamos construyendo desde el día cero, o sea, desde que nacemos, con toda esta carga que se nos va poniendo, y tal vez, y solo tal vez, si se nos dieran un poquito más de herramientas para que lo pudiéramos hacer de forma consciente a tempranas edades, la historia sería distinta, ¿no? Nuestra parada ante el mundo sería distinta, nuestra relación con nuestro cuerpo sería distinta. En el caso de mi investigación, en el diagnóstico mismo, los niños con los que estoy trabajando están en tercer año. Y en mi diagnóstico claramente ya sale cómo hay niños y niñas que no están de acuerdo con cómo es su cuerpo y qué edad tienen, ¿no? O sea, no dista mucho los resultados de mi diagnóstico del diagnóstico del LEA en la UPN, ¿no? Y te das cuenta eso, que justo lo que nos está faltando es herramientas y ganas de atorarle a temas diversos y ganas de no quedarnos nada más en la docencia y en las estrategias de enseñanza y aprendizaje y ganas de atorarle a temas que de verdad hagan ver el papel de los educadores, de los pedagogos, de los psicólogos educativos como lo que deberíamos de ser, ¿no? Un elemento fundamental en la transformación social y que de pronto no somos. Somos elementos grises que van por ahí pasando, buscando chambas burocráticas bien gachas, en vez de atorarle a lo que le tendríamos que atorar. Entonces, mi respuesta sería dándole, ¿no? Esa es la única manera, metiéndote en donde no debes, con lo que no debes, alzando un chorro la voz y buscando dónde colarte hasta como el moho, hasta que estemos bien dentro, ¿no? Y podamos neta generar algún tipo de cambio pequeño. Tampoco es como que seamos nosotros los salvadores o salvadoras del mundo, ¿no? Pero que puedas aportar 2 herramientas a cada niño, puta, ya les hiciste un chorro de apoyo que les va a después servir muchísimo, ¿no? Incluso con los docentes, también es con ellos con quienes se puede trabajar directamente, ¿no? En mi caso, yo estoy trabajando de la mano con la docente del grupo y a ella le está sirviendo muchísimo porque está pudiendo, ahora con este cambio de la nueva escuela mexicana, está pudiendo como enlazarlo con sus proyectos, etcétera, y te das cuenta que hay cabida en todos lados siempre y cuando haya como esta intención de querer entrar, de querer caber y hacerlo desde bueno, en mi caso, desde una investigación-acción participativa que te mete a la comunidad, ¿no? En donde tú no vienes a decirles cómo cambiar sus vidas, no vienes a explicarles nada, vienes simplemente a acercar cosas que les puedan servir y en cada uno de ellos está hasta dónde lo toma y hasta dónde no lo toma, ¿no? Pero que al menos tengamos esa intención de acercarlo. Nada más complementando, pensar en la sexualidad, no en la genitalidad, ojo, ¿no? La sexualidad es el cuerpo. Entonces, desde ese punto tendríamos que pensar esto que nos dices, ¿no? El contexto educativo, yo estoy buscando ya atrás el contexto educativo o estas herramientas, es justo pensar, y creo que sí lo podemos hacer, que somos un cuerpo sexuado, pero también somos un cuerpo discurso, ¿no? O sea, cada uno de nosotros aquí nos posicionamos en tanto vestimenta, arreglada de cabello, ¿sí? También nos posicionamos hasta el lugar que están ocupando en el auditorio, el lugar que se emplazan las cámaras, el lugar de los micrófonos. Todo eso es una disposición cultural y es una disposición simbólica. Y es también considerar, así como nos ponemos a leer a Vygotsky y a quien más ha apreciado y a todos estos muchachos, ¿no? Que estamos revisando a lo largo de
de las distintas carreras, que los pensamos como textos. También La Rosa de Guadalupe es un texto, es un discurso, ¿sí? Venga la Alegría es un discurso, y todas las personas que están ahí son un discurso. La película de Marisela es un discurso, es un posicionamiento político, pero también Venga la Alegría es un posicionamiento político y converge a cuerpos sexuados, ojo, ¿no? Entonces tendríamos que potenciar esa posibilidad de darle lectura y cabida a esos cuerpos como lo que son, cuerpos que se van posicionando, nosotros como cuerpos que nos vamos posicionando y que vamos replicando sus esquemas. Y que en casa sucede también, ojo, obviamente, ¿no? Desde el hecho de, no se trata tampoco de satanizar, que te digan, bueno, sírvele agua a tu hermano y a tu papá, ¿no? Muchas mujeres. ¿Por qué se hace? ¿Por qué no invertir el rol? ¿Por qué no facilitar el agua? Y ahí juegas otros roles. Posibilitar hasta las imágenes en tu celular, ¿no? ¿Qué tipo de imágenes son las que decides poner? ¿Qué tipo de imágenes son con las que decides vincularte con los otros, con las otras, con tus amigos, con tus amigas, con tu novio, tu novia, tus novias, lo que sea, ¿sí? ¿Cómo vamos fotografiando? Hasta la vida en la universidad, porque sí lo hay, hasta las mismas personas, perdón, pero yo lo he visto también en todas nuestras relaciones también, desde administrativos, desde docentes, cómo nos vamos posicionando y no estamos siendo conscientes ni responsables del manejo del discurso imagen. El discurso imagen, que es terriblemente problematizar a la cultura, porque somos iconoclastas, punto. Somos amantes de la imagen, somos pintura, buscamos registrarnos, buscamos la selfie, hacemos artefactos, ¿no? Estamos todo el tiempo, dejamos de disfrutar el momento, pero no estamos siendo responsables con esa imagen como discurso, en donde la corporalidad está representada y claro que me va a influir. En la cuestión de lo sociodigital, obviamente, tendríamos que problematizar el cuerpo, ¿no? Una de las cosas, yo participé con la doctora Luz María Garay y la maestra Perla Pedraza respecto a las violencias digitales. Y bueno, una de las cosas que siempre quise llevar en la mesa, ¿no? Es, bueno, ¿y el cuerpo? No es que es digital, está la corporalidad. ¿Por qué? Porque la violencia en digital afecta a las corporeidades, al grado de que hay suicidios, ¿no? Entonces, hay un problema y bueno, si escuchamos a Olimpia, en la semana pasada justo refería a eso, ¿no? De cómo puede replicar en estas violencias, en donde el cuerpo es lo que menos queremos problematizar. Nos aterra, o sea, todavía nos aterra el cuerpo, pasan los siglos y nos aterra el cuerpo. Sí, y en la parte educativa también, ¿no? Entonces por ahí sería mi punto. Con respecto a las infancias, yo que intervine en una preescolar, yo me dirigía a edades de 4 a 6 años, ¿no? A ver cómo influían los personajes. Y cuando ya estoy dentro de la institución, pues me doy cuenta que no hay un interés por los padres de familia sobre lo que influyen en los niños, ¿no? Sobre qué aprenden, lo que consumen, exacto, y tampoco por parte del docente, del cuerpo docente, tampoco hubo interés sobre preguntar más sobre mi investigación. Y creo que es lo que hace falta, ¿no? Diversificar la funcionalidad del cine, ¿no? Que puede funcionar como mediador y sí, ver desde diferentes perspectivas a través del cine
pues cómo van diferentes procesos, ¿no? Cómo se construye, en especial la identidad, ¿no? Que es en donde yo me enfoqué. Y creo que también dar pauta a estos espacios como LEA, que no estén nada más dirigidos a universitarios, sino que pues también a otros niveles educativos, ¿no? Empezando por preescolar, que son, como ustedes dicen, las esponjitas, ¿no? Que van replicando todo y creo que es donde nos tenemos que poner a trabajar, porque son las futuras. Pues sí, es el futuro, ¿no? de México. Ya es todo. Bueno, en 2 minutos, y para las ponentes vamos a cerrar con la última pregunta. ¿A qué fue a lo más difícil, complicado, retador que se enfrentaron en el proceso de LEA que están presentando el día de hoy? Breve. Yo creo que a la carga burocrática, gracias. Eso no se dice. No es cierto. No, yo creo que a la carga burocrática. Nada. Les decía en un principio, y bueno, tengo que confesarlo, falta mucha actividad universitaria. Ese es el principal reto y fue el principal reto, ¿no? La participación por parte no solo de las estudiantes, de los estudiantes, de les estudiantes, sino de los mismos académicos. De pronto, algunas personas de administrativos quisieron asistir, bueno, 2 personas, ¿no? Tampoco fue el mundo, 2 personas de mi área académica, pero bueno, por la carga laboral, pues no se puede, ¿no? Entonces tendríamos que pensar ahí también ese público e incentivar, trabajar en qué momento podríamos intervenir con ellas, porque replica mucho también en la problemática, no me dejarán mentir, ¿no? En la unidad de género hay mucha problemática también en esa cuestión. Los docentes, las docentes, híjole, ¿no? Les pedimos el apoyo y nomás no, porque tenían evaluaciones, tenían que cuantificar, ¿no? Todos los aprendizajes de los chicos, de las chicas, y pues no había tiempo. Y de las estudiantes y los estudiantes, bueno, pasó en el 2017 que junto con la doctora María Elvira Ochoa, quisimos implementar un espacio de experiencia estética desde el cine y nos problematizaba mucho el día en que lo decidimos, que fueron los viernes, porque no había nadie, todos se iban, ¿no? Y bueno, este laboratorio que fue pensado en intersemestral, de pronto me decían las chicas y los chicos, es que yo no voy a poder porque estoy en clases, pero estás en intersemestral. Ah, sí es cierto, estoy trabajando, ¿no? Y o sea, se entiende, obviamente, pensamos, y bueno, también fui estudiante, en esos intersemestrales, pues buscas financiarte, ¿no? Económicamente, pero no eran todos los casos. Creo que fue el principal problema, si lo preguntan, incentivar la vida universitaria. ¿Y a qué me refiero? A no solamente asistir a clases, sino quedarte a discusiones como la de las jornadas, ¿no? De los 16 días de activismo, pensar en los ciclos de cine, en las puestas en escena, en los conciertos, ¿no? Falta todavía por ahí, creo que fue de los principales problemas, porque el otro pues es cansado, ¿no? Pero se disfruta. Y aparte es, bueno, es una convicción de poner un granito de arena en problematizar por qué la violencia, ¿no? Por qué esas prácticas hacia las mujeres, hacia las niñas, pero que también replican una violencia hacia los masculinos, ¿no? Esta concepción masculina. Porque igual también era difícil que no se expresaran en cuanto a llanto, ¿no? En cuanto a escoger me acordé de escoger ciertas partes del cuerpo, porque de pronto era pensar en la violencia que generan ciertas partes del cuerpo, ¿no? Y me refiero al pene y su concepción fálica, ¿no? Es difícil, ¿no? Es difícil también como hombres problematizarte en relación con ello,
¿no? Esas son las dificultades. Y ya, la última intervención. A la parte que me refería con la cuestión burocrática es que es muy difícil entender cómo la aplicación puede ser tan intenso, tan sencillo, tan llevable, pero cuando lo tratas de analizar, en darle un cuerpo teórico, encontrarle un discurso, justificarlo y además pretender sacarlo al mundo para que otros lo puedan entender, esa es la parte tremendamente engorrosa y creo que es la que le pasa a todos los estudiantes, ¿no? Esta parte es que tengo mucho que quiero decir, pero a la hora de ya traducirlo como en la parte profesional, se vuelve complicado, se vuelve complejo, ¿no? Y eso creo que es lo que hay que estar todo el tiempo como practicando más, este trabajo de posicionarnos no solo como educadores, sino también como investigadores, aunque propiamente o formalmente no lo seamos, ¿no? Entender que todo trabajo que implica educación implica también, por lo tanto, una reflexión de la praxis y implica que tú vas a tener hallazgos en tu práctica y que eso como tal es hacer investigación. Ya la parte de la sistematización, bueno, es en donde todos encontramos de pronto el pero, ¿no? Pero siempre hay herramientas como para agarrarlo y para atorarle y tal vez para inspirar a otros a que lo hagan de una manera mucho más llevadera y como con mucho más gozo que de la que de pronto se ve con la gente padeciendo la tesis, por ejemplo, ¿no? O sea, tu tesis tendría que ser la cosa que más gusto y amor te dé porque es tu primer trabajo real de investigación, es donde de verdad estás poniendo en juego lo que se supone que sabes. Y todos estos tipos de trabajo son como lo que le sigue a eso, ¿no? Entonces, tendría que ser algo que nos inspire muchísimo a todos los profesionistas, más allá de lo complicado que pueda ser traducir a papel las experiencias humanas. Gracias. Y bueno, damos final a la mesa. Educar para transformar.